¿Quién dijo que el oro africano siempre brilla en lingotes? A veces, el verdadero tesoro yace oculto en medio de lo que otros llaman basura, esperando la mirada y la acción de quienes se atreven a imaginar un destino distinto para su pueblo. Imagina por un momento un país donde los desechos tóxicos, esos neumáticos viejos y abandonados en los márgenes de las ciudades, se convierten en la base de una nueva riqueza nacional. Piensa en carreteras más fuertes que el concreto tradicional, nacidas a partir de materiales que el mundo entero desecha, sin mirar atrás, sin considerar su potencial. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver basura, viéramos posibilidades? Lejos de ser una utopía distante, esta visión es hoy una realidad palpable en Burkina Faso. Bajo el liderazgo decidido de Ibrahim Traoré, la nación desafía las normas globales y apuesta todo por la creatividad, el ingenio y la colaboración local. En vez de endeudarse con esas potencias extranjeras que tantas veces han condicionado el desarrollo africano, o de depender de donaciones que rara vez llegan sin condiciones, Burkina Faso transforma la urgencia en poder nacional, y la basura en autopistas que unen pueblos antes aislados. Mientras muchos países africanos y del resto del mundo siguen atrapados en recetas ajenas, temerosos de desviarse del guión impuesto por organismos internacionales, aquí se forja una revolución silenciosa pero poderosa. Lo que otros veían como contaminación o residuo es ahora la semilla de una reconstrucción profunda. Ingenieros, jóvenes y comunidades enteras se unen en torno a un objetivo común. Miles de neumáticos, antes olvidados, hoy unen pueblos, abren mercados y resisten la furia de las lluvias y el calor africano mejor que cualquier carretera tradicional. Prepárate para descubrir cómo una nación empobrecida encendió esta revolución. Porque todo comenzó con el reciclaje de un solo neumático, marcando el inicio de una nueva era en la que la innovación surge de la necesidad y el coraje. Ignorar historias como esta sería perder la oportunidad de redefinir el progreso y el poder, no solo para África, sino para el mundo entero. Si nos aferramos a los relatos viejos, al mito de la inferioridad o la dependencia, arriesgamos el futuro de millones de jóvenes africanos y el control de nuestro propio destino colectivo. Este movimiento, impulsado por Traoré, no solo redefine lo que significa ser africano en el siglo XXI, está alterando el delicado equilibrio de poder en el continente y más allá. Al convertir basura en riqueza, Burkina Faso inspira a una nueva generación de líderes, ingenieros, campesinos y soñadores. Toda una región empieza a vislumbrar la posibilidad de una independencia económica genuina y a repensar el desarrollo desde abajo, con soluciones que nacen de la realidad y no de manuales extranjeros. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto? ¿Qué circunstancias, decisiones y personas hicieron posible este milagro de la ingeniería social y la autosuficiencia? La historia detrás del primer neumático reciclado revela mucho más que simple innovación técnica. Es una lección de resiliencia, ingenio y visión política. Sin embargo, la realidad diaria superaba cualquier diagnóstico extranjero. Los ríos y los vertederos rebosaban de neumáticos viejos, decenas de miles de ruedas desperdiciadas, abandonadas bajo el sol implacable. Esos desechos no solo pudrían el agua y la tierra, eran el símbolo perfecto del estancamiento, el peso muerto de una nación ahogada por su propia basura, y la sombra larga de la dependencia externa. En el corazón de esa crisis medioambiental surgió una chispa inesperada. Un joven ingeniero burkinés, formado no en París ni en Londres, sino en su propio país, imaginó lo impensable. ¿Y si los neumáticos pudieran convertirse en carreteras? Lo que el mundo veía como basura, él lo veía como recurso. ¿Y si la respuesta a la falta de infraestructura estaba, literalmente, bajo nuestros pies? Durante muchas décadas, el mundo occidental repetía una verdad incuestionable: que África solo podría progresar si aceptaba préstamos del exterior, si consumía materiales importados, si seguía el guión escrito por otros. En Burkina Faso, esa idea era ley de hierro. El país vivía marginado, aislado en los mapas, y sobre todo, dependiente de la caridad internacional para subsistir y soñar con desarrollo. Las grandes organizaciones clasificaban a muchas aldeas como imposibles de conectar. Las llamaban pueblos perdidos, demasiado remotos, condenados a quedarse fuera para siempre del mundo moderno.
El presidente Ibrahim Traoré escuchó esta idea y no dudó. Lo dijo con todas sus letras. La respuesta está bajo nuestros pies, no en los bancos extranjeros ni en la caridad internacional. Apostó todo por la innovación local. Sabía que la verdadera riqueza de Burkina Faso no era el dinero de fuera, sino la capacidad de transformar los retos en fuerza propia. Era una decisión peligrosa y valiente. Mantenerse dependientes significaba perpetuar la pobreza y la contaminación. El país debía elegir, aceptar un destino de receptor pasivo o atreverse a forjar su propio camino. El primer experimento con neumáticos reciclados no solo pondría a prueba la creatividad burkinesa, sino que también desataría tensiones ocultas. La nación entera estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar el precio de la autonomía. El sendero hacia la independencia no sería fácil. Los intereses extranjeros, acostumbrados a dictar el rumbo africano, no iban a quedarse de brazos cruzados. Desafiar el viejo orden tendría consecuencias que nadie podía prever. Basta con mirar la historia de otros países africanos que intentaron romper con la dependencia y sufrieron sanciones, bloqueos y campañas de desprestigio. Para entender la magnitud de esta decisión, basta recordar ejemplos históricos. En la década de los años 60, países como Corea del Sur y Taiwán decidieron dejar de ser simples receptores de ayuda internacional y apostaron por la industrialización local. Aunque enfrentaron grandes desafíos, su apuesta por la autosuficiencia transformó sus economías y hoy son ejemplos globales. Burkina Faso, en pleno siglo XXI, se enfrenta a una encrucijada similar, pero desde una posición aún más vulnerable, con menos recursos y más obstáculos externos. El éxito de los caminos hechos de neumáticos sacudió a los poderosos, tanto dentro como fuera de África. En tan solo unos pocos meses, aldeas aisladas durante décadas por lluvias y carreteras intransitables empezaron a conectarse unas con otras. Lo que antes era imposible se volvió habitual. Mercados bulliciosos, ambulancias llegando a tiempo, y niños acudiendo a la escuela incluso bajo el diluvio de los monzones. La magia de este avance no era magia en absoluto. Eran neumáticos desechados, decenas de miles convertidos en caminos sólidos y elásticos. Estas rutas resistían el calor extremo y las lluvias torrenciales, y además costaban solo una fracción de cualquier obra financiada por bancos extranjeros. Por primera vez, el desarrollo tenía rostro, manos y cerebro locales. Para entender la importancia de esta transformación, imagina una aldea llamada Siniaré, que durante decenas de años permaneció aislada por caminos de lodo intransitables. Gracias a la carretera de neumáticos, los agricultores de Siniaré ahora pueden llevar sus productos frescos al mercado de Ouagadougou en cuestión de horas, en vez de días. Los precios locales han bajado, la economía se ha dinamizado, y la calidad de vida ha mejorado para todos. Pero el éxito tuvo un precio. En despachos de París, Nueva York y Bruselas, banqueros y burócratas veían con inquietud cómo Burkina Faso reducía su dependencia de préstamos y proyectos impuestos desde fuera. De la noche a la mañana, bancos multilaterales y agencias de cooperación perdieron influencia en la región. Esto recuerda a los casos de Irán en la década de los 70, cuando intentó nacionalizar su industria petrolera y enfrentó una fuerte oposición internacional. Las represalias no tardaron. Pronto, campañas mediáticas intentaron desprestigiar el proyecto, tachándolo de improvisado y peligroso. Algunos cargamentos esenciales quedaron misteriosamente retenidos en los puertos. Incluso dentro del país surgieron rumores venenosos. Se decía que la iniciativa era una moda pasajera y que pronto colapsaría. La incertidumbre crecía y el miedo se hacía sentir en todos los rincones. Ibrahim Traoré respondió con calma y determinación. Demostraremos con hechos, no con discursos. Ingenieros y obreros siguieron avanzando. Cada kilómetro añadido era una evidencia imposible de negar. Imágenes de pueblos celebrando, tiendas abiertas y ambulancias circulando se volvieron virales en redes africanas, alimentando la esperanza colectiva y silenciando las voces del pesimismo. El movimiento superó todas las expectativas. Las fábricas de reciclaje generaron nuevos empleos y el orgullo de una solución propia fortaleció la dignidad nacional.
Hombres y mujeres de Burkina Faso, antes separados por distancias y abandono, empezaron a sentir una solidaridad verdadera, tejida sobre caminos de neumáticos y sueños compartidos. La presión aumentaba cada día, pero justo cuando parecía que todo podía desmoronarse, un nuevo desafío obligó al país a demostrar hasta dónde podía llegar su ingenio. Sin embargo, el riesgo era inmenso. Si el proyecto fallaba, el país sufriría represalias internacionales, aislamiento y el retroceso de los logros sociales. El mundo entero miraba a Burkina Faso. ¿Era solo un destello fugaz o el nacimiento de un nuevo modelo africano? En el año 2023, una temporada de lluvias extraordinariamente intensa amenazó con destruir las nuevas carreteras. Los críticos esperaban el fracaso, pero para sorpresa de todos, las rutas de neumáticos resistieron mejor que las de asfalto tradicional. Este resultado fue un punto de inflexión. Ingenieros extranjeros, escépticos al principio, comenzaron a solicitar datos y estudios. Expertos de Sudáfrica, Brasil e India llegaron para analizar el modelo burkinés y llevar ideas similares a sus países, demostrando que la innovación local puede trascender fronteras y ser fuente de inspiración global. El ejemplo burkinés enciende una chispa regional. Países vecinos, hartos de la dependencia y la deuda, comienzan a replicar el modelo. Ingenieros cruzan hacia Malí y Níger llevando consigo la fórmula. Ingenio local, residuos reutilizados y orgullo nacional. Se crean redes de intercambio de conocimientos, donde expertos de diferentes países africanos comparten técnicas para adaptar el modelo de carreteras a sus propias condiciones climáticas y sociales. Lo que empezó como una carretera rural improvisada con desechos, ahora enciende la imaginación de todo el continente. La innovación burkinesa cruza fronteras, sorprendiendo a quienes jamás pensaron que África marcaría el paso del progreso mundial. Delegaciones desde Senegal hasta Etiopía, incluso emisarios europeos, llegan a Burkina Faso para comprobar con sus propios ojos las rutas hechas de neumáticos reciclados. Ingenieros y ministros quedan atónitos al ver cómo la basura tóxica se convierte en caminos firmes, baratos y ecológicos, donde antes solo había polvo y abandono. El presidente Ibrahim Traoré no se conforma con asfaltar carreteras. Frente a las cámaras lanza un desafío. Hoy transformamos caminos. Mañana traeremos agua, energía y la autosuficiencia total para nuestro pueblo. Propone entonces nuevos proyectos. Canalizar agua usando botellas plásticas recicladas, instalar paneles solares fabricados localmente y construir viviendas modulares con materiales reutilizados. La visión es clara. Cada residuo puede ser una oportunidad si se mira con ojos de ingeniero y corazón de patriota. La narrativa colectiva se reinventa. Donde antes solo se escuchaban historias de carencia y dependencia, ahora se habla de soberanía, dignidad y orgullo africano. Lo que fue motivo de lástima internacional se convierte en símbolo de resiliencia y poder local. Las canciones populares y los relatos de las abuelas ya no hablan solo de sufrimiento, sino de coraje y victoria sobre la adversidad. Comienza entonces la construcción de canales agrícolas, usando plásticos y desechos innovadores para irrigar tierras que el desierto amenazaba con devorar. En la frontera con Ghana, comunidades enteras recuperan hectáreas de cultivo antes perdidas por la erosión y la sequía. Simultáneamente, en las afueras de Ouagadougou se eleva la primera ciudad solar. Paneles ensamblados en talleres nacionales iluminan casas, escuelas y hospitales, marcando el inicio de una nueva era de autosuficiencia energética. Pero el precio del éxito es alto. Cuanto más crece la influencia de Burkina Faso, más aumentan los riesgos de sabotaje y represalias. El peligro de perder el impulso colectivo acecha. Si la región cae en la duda o el miedo, todo podría venirse abajo. Las lecciones de la historia muestran que los proyectos de emancipación suelen enfrentar ataques cuando amenazan intereses establecidos. Por eso, la vigilancia y la unidad son más importantes que nunca. El cambio no es solo material. Jóvenes que antes solo soñaban con emigrar a Europa, ahora ven su futuro en sus propias manos. Por primera vez, quedarse significa crear, liderar y ser parte del renacimiento de su país. La desesperanza se transforma en propósito y la fuga de cerebros comienza a revertirse. Un ejemplo concreto es el de Agua,
una ingeniera eléctrica que después de estudiar en el extranjero, decidió regresar a Burkina Faso para liderar el proyecto de electrificación rural con energías renovables. Sin embargo, la chispa ya está encendida y el continente observa expectante. Con los desafíos multiplicándose, la historia está a punto de entrar en su fase más tensa. Los líderes africanos debaten en foros regionales cómo proteger los avances y blindar la independencia tecnológica frente a nuevas formas de injerencia externa. El liderazgo de Traoré será puesto a prueba cuando fuerzas externas e internas amenacen con quebrar la unidad conquistada. Cada avance despierta nuevas preguntas. ¿Podrá África sostener su propio destino sin ceder ante viejos poderes? ¿Podrán las nuevas generaciones resistir la tentación de soluciones fáciles pero dependientes? Esto no es solo innovación, es una declaración de dignidad para todo un continente. Lo que sucede en Burkina Faso trasciende el avance tecnológico. Es una revolución de autoestima y poder africano. Las carreteras hechas de neumáticos reciclados no solo conectan pueblos, sino que trenzan un nuevo orgullo colectivo en la piel de la gente. Por primera vez en décadas, la infraestructura local no llega como un regalo extranjero. Es obra del propio pueblo, y eso impulsa la economía, la educación y la fe en el futuro. Cada kilómetro construido fortalece la confianza y demuestra que sí es posible avanzar sin depender de manos ajenas. Los niños crecen viendo a sus padres y madres construir el país, y eso deja una huella profunda en su identidad. Pero el ejemplo burkinés no pasó desapercibido. Al comenzar a inspirar a otros países, surgieron fuerzas empeñadas en detener el avance. Aparecieron sabotajes mediáticos disfrazados de periodismo, ataques cibernéticos invisibles y maniobras financieras para sembrar dudas y frenar el progreso. Cada vez que un banco extranjero bloqueaba fondos o una cadena internacional difundía desinformación, la respuesta popular era aún más firme. Este clima de determinación, la Unión Africana aprobó la Carta del Desarrollo Soberano. Este documento histórico respalda iniciativas locales como la de Burkina Faso y establece principios para que ningún país africano tenga que sacrificar su dignidad por desarrollo. Por primera vez, la independencia deja de ser solo política, se vuelve también económica y tecnológica. Lo que pudo haber dividido, terminó uniendo. Protestas masivas y campañas ciudadanas surgieron desde Ouagadougou hasta Bamako y Abiyán. La resistencia se convirtió en un grito colectivo de unidad, y la solidaridad regional emergió como la herramienta más poderosa contra la interferencia externa. Miles salieron a las calles, exigieron respeto y reclamaron el derecho a decidir su destino. En redes sociales, la etiqueta #AfricaSoberana se volvió viral y unió voces de todo el continente. Inspirados por Burkina Faso, países vecinos comenzaron a formar bloques independientes. Ahora no solo se construyen carreteras, nacen proyectos energéticos, educativos y sanitarios, fruto de la colaboración africana, sin tutelas externas. La Universidad de Niamey, por ejemplo, abrió un centro de investigación sobre reciclaje de residuos urbanos, financiado y gestionado enteramente por africanos. Cada nuevo bloque es una declaración colectiva. La dignidad y el desarrollo no son excluyentes ni negociables. Se puede crecer sin perder la esencia, y África empieza a escribir su propio manual de desarrollo. Sin embargo, el peligro persiste. Existen nuevas formas de dependencia disfrazadas de ayuda o inversión amigable. Si líderes y ciudadanos no se mantienen alertas, la puerta a la sumisión puede reabrirse bajo otro nombre. Al mismo tiempo, esta es la oportunidad dorada de construir un modelo auténtico, sostenible y pensado para la realidad africana, no para intereses externos. En última instancia, el modelo burkinés deja una lección clara. La independencia comienza en la mente y se materializa en cada acto de innovación local. Es un llamado a defender la dignidad sin renunciar al desarrollo, a rechazar soluciones impuestas y a creer en la propia capacidad. Para lograrlo, se han implementado talleres comunitarios de innovación, donde los ciudadanos proponen y desarrollan soluciones para sus problemas locales, desde la gestión del agua hasta la educación digital. Pero ahora, la mirada del mundo se posa sobre Burkina Faso. ¿Podrá sostenerse la revolución frente a las presiones y tentaciones externas? ¿O caerá en la trampa de siempre? La clave está en la educación y la participación ciudadana. Si los jóvenes siguen formándose en valores de autonomía y creatividad,
Si las comunidades mantienen la vigilancia y el compromiso, entonces la revolución podrá consolidarse y multiplicarse. Esta no es solo la historia de Burkina Faso, es el nacimiento de una nueva narrativa mundial, forjada desde el corazón de África. Una narrativa en la que la innovación no es patrimonio exclusivo de los países ricos, sino el fruto del coraje y la inteligencia colectiva. No hablamos solo de neumáticos reciclados ni de carreteras innovadoras. Hablamos de romper cadenas invisibles, la dependencia de préstamos foráneos, la imagen de inferioridad impuesta desde fuera, el mito de que África solo puede avanzar con ayuda internacional. Cada paso de Burkina Faso es un golpe a esos mitos y una invitación a otros países a repensarse desde adentro. Durante demasiadas décadas, la historia africana ha sido narrada por voces externas, que solo veían carencias, tragedias o debilidad. Pero hoy, Burkina Faso demuestra que la creatividad y la determinación local pueden transformar desechos en oro y necesidad en independencia auténtica. Este proceso recuerda al milagro japonés tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el país devastado apostó por la innovación y la disciplina local para convertirse en una potencia tecnológica en apenas 2 décadas. Ibrahim Traoré y el pueblo burkinés han transformado obstáculos en oportunidades. Decidieron no esperar promesas que nunca llegan, sino construir soluciones propias con los recursos disponibles. Así, desafían y superan el modelo occidental de desarrollo, demostrando que el cambio real nace dentro, no fuera. Es un ejemplo para todos los países del sur global que buscan una vía alternativa al desarrollo. Ignorar esto es seguir atado al viejo relato, el de la deuda, la sumisión y la resignación. Pero si compartes esta historia, te conviertes en parte de una nueva realidad, una en la que comunidades africanas toman el control de su destino, inspiran a otras regiones y prueban que la innovación verdadera surge de la adversidad y la creatividad local. Cada comentario, cada réplica, cada proyecto inspirado en este modelo suma a la construcción de un continente más libre y próspero. No permitas que otros sigan escribiendo la historia africana. Hazla tuya, compártela y abre el diálogo. El mundo necesita más ejemplos de soberanía, no más repeticiones de errores antiguos. Te invito a reflexionar sobre el verdadero significado del desarrollo. Pregúntate, ¿quién gana cuando África permanece endeudada? ¿Quién teme al surgimiento de una nueva narrativa? ¿Qué papel puedes jugar tú desde tu lugar en la difusión de estos ejemplos? Esto no es un simple logro nacional. Es el primer paso de una transformación regional capaz de liberar a toda una generación del ciclo de dependencia y pobreza. La reputación, la economía y la esperanza de millones de jóvenes africanos están en juego. El futuro se está escribiendo ahora. ¿Quién contará el siguiente capítulo? El camino ya está abierto. Ahora, la decisión es de todos.